En el programa de hoy vamos a ver cómo los diferentes países se están preparando para abandonar el dólar estadounidense como la divisa de intercambio internacional. En este momento el dólar estadounidense está bastante fuerte. Su valor aumentó más del 10%. Claro está que este reciente aumento fortalece el dólar como refugio seguro para inversiones, cosa que hace un año parecía todo lo contrario. De hecho, la caída del dólar parecía algo inminente. Y con la aparición del yuan chino, intercambiable por oro, el dólar estadounidense parecía haber encontrado un rival nunca antes visto. A pesar de que muchos países están en una guerra en contra del dólar, ¿por qué el dólar más bien aumentó su valor? ¿Realmente es el dólar más fuerte que hace un año atrás? De eso vamos a hablar hoy, aquí en la Blogosfera. Hace aproximadamente un año, muchos, inclusive yo, anunciamos la caída del dólar estadounidense, ya que ese fue el legado de la administración Obama. Encima de esto, la introducción del yuan chino, intercambiable por oro, también conocido como el petro-yuan, y la intención de múltiples países de abandonar cada vez más el dólar para sus transacciones internacionales. Sin duda, Estados Unidos estaba en caída libre. El dólar colapsando gracias al legado de Obama. Los negocios y industrias abandonaban el mercado estadounidense. Las compañías estadounidenses emigraban en éxodo masivo a otros países como México, India y China, huyendo del sistema de impuestos y costos de operaciones de Estados Unidos, que son sobreabrumadoras. Estados Unidos habría llegado prácticamente a su fin y el dólar se encontraba en un estado comatoso. Sin embargo, un año después, el dólar estadounidense milagrosamente logró aumentar su valor. Algo inesperable ocurrió, un factor inesperable, el factor Trump. ¿Lo amas o lo odias? El factor Trump es una realidad. De hecho, lo llaman así, The Trump Factor, el factor Trump. Trump prometió a sus electores poner su país primero. America First, Estados Unidos primero. Y Make America Great Again, que sería poner a hacer Estados Unidos grandioso nuevamente. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos, con su slogan, reconoce que su país ya no es grandioso, prácticamente en decadencia. Y hacerlo grandioso nuevamente es lo que prometió. Como dije antes, lo amas o lo odias, no es el punto, ni me interesa. Pero aparentemente lo está logrando, con su política poco tradicional y muchas veces considerada destructiva, ya que el dólar, cuya caída era inminente, milagrosamente aumentó su valor. Los críticos de Trump se oponen a la política económica que con aranceles, tarifas, está transformando el escenario internacional. La comunidad internacional lo odia por eso. Sin embargo, es esa misma política económica y la guerra de aranceles y tarifas la que levantó y salvó el dólar estadounidense. Por ahora. Pero sabemos que cada acción y empuje tiene una reacción y un contraempuje. De hecho, estas reacciones y contraempujes los podemos notar a nivel mundial. ¿Está el dólar fuera de peligro y su hegemonía garantizada? ¿Será el dólar eterno como muchos creen? Veremos esto después de un breve mensaje comercial traído por YouTube. Mantente en sintonía, no te vayas. Bienvenidos de regreso, amigos de la Blogosfera. Infoguerra aquí. Antes de la pausa comercial nos preguntamos si el dólar estadounidense está fuera de peligro después de su milagrosa recuperación.
¿Cómo están reaccionando los demás países para contrarrestar el poder del dólar? Definitivamente, como lo vimos en múltiples programas anteriores, fue China en tomar uno de los pasos más significativos con su petroyuan para restarle la hegemonía al dólar, por lo menos desde que Europa lo hizo con el euro. Estas dos monedas, el euro y el yuan, gozan ahora del estatus de safe haven, estatus de inversión segura. Estatus que antes solo el dólar estadounidense ocupaba. Antes solo el dólar, y ahora son 3 monedas las que gozan el estatus de inversión segura. El presidente estadounidense Donald Trump, con su política de poner a los Estados Unidos primero y hacerlo grandioso nuevamente, implementa y impone sanciones, tarifas y aranceles a diestra y siniestra, logrando así salvar el dólar, la economía y nuevos puestos de trabajo. Pero de esto solo Estados Unidos se beneficia. Los demás países más bien tendrán que pagar más aranceles. Y como estuvieron acostumbrados a no pagarlos o por lo menos pagar menos, claro está que no les gusta. Esto hace que los demás países intenten contrarrestar la hegemonía del dólar. Veamos qué están haciendo algunos países para contrarrestar o contraatacar el dólar. Uno de los primeros países fue Rusia. A este ahora se le une Turquía, que era uno de los principales tenientes de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Turquía se une a Rusia en abandonar los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Rusia no es el único o la única nación que se deshace de la tenencia de la deuda estadounidense, cosa que reportamos con un video que lo puedes ver en la descripción abajo y en la franja blanca de arriba. Rusia lideró el camino, deshaciéndose de dichos bonos. A este ahora se le une Turquía, siguiéndole los pasos de Putin, en de diversificarse lejos del dólar. Palabras de Putin. Turquía abandonó por completo la lista de los principales tenedores de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 30.000 millones de dólares en bonos se deshicieron los turcos. Desde entonces la lira turca perdió más del 40% de su valor. Como dije antes, toda acción tiene una contraacción o reacción. Esto también vale para Turquía. La razón para deshacerse de estos bonos, oigan esto, Rusia dijo que es para buscar inversiones menos riesgosas. Como dije en videos anteriores, los bonos del Tesoro de Estados Unidos eran la inversión más segura. Ahora se están deshaciendo de ellos para buscar inversiones más seguras. Esto es algo realmente sorprendente. Un dato curioso, el presidente turco Erdogan llamó a boicotear los iPhones y otros dispositivos electrónicos de Estados Unidos. Cosa que me parece casi como una broma, porque quizás él no sabe que es China que se beneficia quizás hasta más que los Estados Unidos por la venta de estas electrónicas, ya que todo está hecho en China. Independientemente si esto es un dato curioso o no, pero sí nos demuestra algo que no debemos perder de vista. Y esto es un hecho. Estados Unidos depende de China y China depende de Estados Unidos. Uno sin el otro colapsa. Lo que también es un hecho es que China está poniendo en marcha un plan para depender cada vez menos de los Estados Unidos. La nueva ruta de la seda y la iniciativa Sintera de carreteras que están implementando. Un proyecto con un costo de 8 trillones de dólares y que se extiende y afecta a 65 países de todo el mundo. El proyecto más grande del mundo. Créanme cuando les digo esto. Lo cambiará todo. Pero esto sería un tema por sí solo, ya que este proyecto se completará en el año 2049. Y es por gusto incluirlo hoy. Así que regresemos al tema. Con este eje anti-estadounidense que se está viendo solidificarse, primero con Rusia y ahora con Turquía, que están descartando los bonos de Estados Unidos. La pregunta ahora es,
¿Cuándo y en qué condiciones se uniría China a la venta de la deuda del gobierno estadounidense? Y para esto, el presidente turco pide a los socios globales que rompan el monopolio de los dólares estadounidenses. Turquía buscará transacciones e inversiones con otros países, pero ya no en dólares, dijo el presidente en respuesta a las sanciones de los Estados Unidos. Acción-reacción. Comparó el comportamiento de los Estados Unidos hacia su país como un lobo salvaje. Dijo, tenemos que terminar de forma gradual con el monopolio estadounidense para siempre, utilizando monedas locales entre nosotros, dijo Erdogan en un foro empresarial de Kirguistán. La lira, la moneda turca, perdió alrededor del 42% frente al dólar estadounidense, tan solo este año. Y como dije antes, acción y reacción. Por otro lado, en Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores alemán dice que no deberíamos quedarnos sentados sin hacer nada como conejos enfrente de una culebra, refiriéndose a las sanciones de los Estados Unidos. La ministra de Relaciones Exteriores alemana dijo, ante las acciones económicas de los Estados Unidos y los aranceles punitivos, no deberíamos sentarnos como conejos frente a una serpiente. Dijo, debemos proteger nuestros propios intereses, no solamente por los 80 millones de alemanes, sino por Europa y sus 500 millones de personas que viven ahí. Alemania, al igual que otros miembros de la Unión Europea, fue golpeado por la subida de aranceles de Trump, en este caso acero y aluminio. Trump dice que las tarifas impuestas a Europa son para igualar el campo, ya que anteriormente las cosas estaban en contra de los Estados Unidos. Siempre en Europa, primero en Alemania y luego en toda la Unión Europea, exploran la idea de una alternativa al sistema de pagos y transferencias bancarias SWIFT para escudar las empresas europeas de las sanciones estadounidenses. Alemania propone crear una alternativa europea del sistema de pagos SWIFT. SWIFT es el sistema de pagos y transferencias de bancarias internacionales manejado por los Estados Unidos para hacer transacciones o transferencias internacionales. Ya que este sistema es manejado por los Estados Unidos, todas las transacciones bancarias internacionales son claramente monitoreadas por el gobierno estadounidense. Por lo tanto, se enteran de todas las transacciones que se realizan a nivel mundial. Si un país europeo hace una transacción como con un país bajo sanciones, por ejemplo, Irán, el gobierno de Estados Unidos se da cuenta, ya que el sistema SWIFT es el que procesa las transacciones bancarias internacionales. Y como es manejado por los Estados Unidos, claro, Estados Unidos se da cuenta de todo. La creación de un propio sistema europeo permitiría realizar transacciones sin utilizar el SWIFT. Sería una forma de sobrepasar el sistema estadounidense para conseguir privacidad en las transacciones europeas. A su vez, sobrepasar el dólar como moneda intermedia, restando así hegemonía al dólar estadounidense. Un dato curioso, Rusia y China también están considerando la creación de un sistema alternativo al SWIFT. Amigos de la blogosfera, yo te tengo un secreto. Yo tengo un sistema que ya está en uso. Funciona mejor y mucho más rápido y con mucha más privacidad que el sistema SWIFT o lo que va a crear Europa o los rusos y los chinos. Se llama Bitcoin y su cadena de bloques. Pero bueno, estoy divagando y regresemos al tema. Que logren crear un sistema alternativo para sobrepasar el sistema SWIFT. Yo personalmente lo veo difícil, ya que lo dije en numerosos videos anteriores, las bancas centrales y las industrias que crecen a su alrededor son manejados por la élite.
los que realmente controlan todo. La creación de un nuevo sistema solo lo veo posible si este nuevo sistema sigue bajo el control de dicha élite, que es la verdadera élite, la que lo controla todo. Por otro lado, en el Medio Oriente, Irán e Irak anunciaron la semana pasada que abandonaron por completo el uso del dólar estadounidense en el comercio entre ambos países. El dólar estadounidense ya no es utilizado por Teherán y Bagdad en el comercio bilateral, dándole paso al euro y a las monedas locales, así como trueques directo de mercancías, según reveló el jefe de la Cámara de Comercio. Recuerden esto, amigos de la blogosfera, un punto que quedó bien establecido en la historia. Los países que desafían el dólar sufren las consecuencias. Ya sabes por qué se las tienen con esos países en particular, y esto sin mencionar a Siria. Hablando de desafíos, la India continuará con la compra de los sistemas de defensa aéreo rusos S-400, a pesar de las amenazas de sanciones de los Estados Unidos. India seguirá adelante con un acuerdo para comprar el sistema de ruso antiaéreo S-400 a pesar de las amenazas de sanciones de parte de los Estados Unidos, informó la India en una conferencia de prensa. Estados Unidos amenaza a los compradores de armas de fabricación rusa con sanciones económicas como parte de su campaña general de presión contra Moscú. La venta del avanzado sistema de defensa aéreo S-400 es preocupante para Washington, ya que ha advertido en repetidas ocasiones a los países interesados en comprar el sistema de armas, incluyendo Turquía e India, que no lo hagan. A pesar de estas amenazas, el gobierno indio quiere avanzar con el acuerdo de defensa clave, que se estima en un valor de $5.600 millones. Esto lo informa el periódico Times of India. El S-400 es el sistema de defensa de largo alcance más avanzado de Rusia. Actualmente China es el primer comprador extranjero y según los informes ya recibió el envío. Qatar y Arabia Saudita expresaron interés en el sistema de armas, aunque estos últimos no pretenden desafiar a los Estados Unidos. Turquía hace pocos días confirmó la compra de este mismo sistema ruso, cosa que es particularmente sensible, ya que Turquía, al igual que Estados Unidos, es parte de la OTAN, la organización que fue creada para enfrentar a Rusia y su posible amenaza. El hecho que un miembro de la OTAN compre armas al oponente que es Rusia es un insulto a los Estados Unidos. Es como escupirle. Seguro que habrán más sanciones para Turquía. Ahí van. Amigos de la blogosfera, una década atrás el dólar estadounidense se utilizaba en el 97% de las transacciones internacionales. Ahora, hoy día, se utiliza en el 64% de las transacciones internacionales. Esto es según el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que el dólar perdió más del 30% de su uso en las transacciones internacionales. Y todo indica que esta pérdida de la hegemonía del dólar seguirá. Definitivamente los tiempos están cambiando y se está viendo un movimiento mundial para abandonar el dólar. Es cierto que el efecto Trump salvó el dólar de una caída inminente, por lo menos por ahora. Pero, ¿cuántos milagros más podrá realizar Trump para mantener el dólar a flote? Además de las sanciones, aranceles y tarifas, ¿qué más podrá hacer para contrarrestar las iniciativas mundiales cada vez más frecuentes que se oponen al utilizo del dólar? La misma política que salvó a los Estados Unidos momentáneamente, esa misma política es la que está empujando a los demás países en contrarrestar el dólar y a los Estados Unidos.
Claro está que el tema es mucho más complejo. El propósito de este programa es exponer el tema en un formato sencillo. Quizás para que entiendas la cosa un poco mejor. Si tú vives en un país latinoamericano, por ejemplo, el dólar te parecerá más fuerte que nunca. Pero esto no es por el dólar en sí, es por la moneda de tu país en el que vives, que está más débil. Y esto hace ver el dólar más fuerte. En los Estados Unidos, sin embargo, lo que antes podías comprar con uno de estos, un billete de A5, ahora necesitas uno de estos, uno de 20. En sí, la caída del dólar, y si lo vemos desde este punto de vista de la devaluación, la caída del dólar ya ocurrió, ya sucedió, a pesar de que pareciera fuerte en este momento. Pregunto una vez más, ¿cuántos milagros más podrá hacer Trump para reanimar el dólar? La comunidad internacional le declaró la guerra al dólar y los políticos estadounidenses, junto a la Reserva Federal, se dedicaron a acumular una deuda que, según los expertos, es impagable. Aparentemente, por lo menos, pareciera que la forma de calificar a un presidente de los Estados Unidos es en cuanto más deudas haces, mejor eres. Pues el presidente George W. Bush acumuló por sí solo más deuda que todos los 42 presidentes anteriores a él, puestos juntos. Bush solito acumuló más deuda que todos los demás 42 presidentes juntos. Increíble. Pero espera, esto no es nada. El siguiente, el que fue electo para arreglar los daños que Bush hizo, Barack Hussein Obama, no queriéndose quedar atrás, tenía que dejar un legado, ¿no? Pues él por sí solo logró acumular más deuda que el anterior Bush y todos los anteriores juntos. Increíble, impensable. Y si todavía crees en el paradigma de la izquierda y la derecha, ahí tú, pero sí está claro que ambos se esmeran de que no importa de qué lado son, en crear cada vez más deuda, ya que de eso se benefician los dueños de las bancas centrales, que ya sabemos que son controlados por la verdadera élite, unos banqueros privados. Por cierto, si te interesa saber de la verdadera élite, el video se llama El precio del saber. Está en la franja blanca de arriba y en la descripción abajo. Te lo recomiendo. Es uno de esos videos abreojos. En otro de mis videos anteriores, por cierto, se hizo viral gracias a ustedes, expuse por lo que todo estaba pasando que el dólar estuviera por caer. Este video lo vieron 1.4 millones de personas en la sección de comentarios. Pude notar que algunos asumían que yo odiaba al dólar y que odiaba a Estados Unidos, que tenía que ser comunista por lo que estaba diciendo. Ya sabemos que la ignorancia existe y que hay personas que asumen cosas sin sentido. Por eso educar y exponer es uno de los propósitos de este programa. Sé que de la misma forma habrá de estos también esta vez que recurrirán a insultos y observaciones sin sentido, solo porque no están de acuerdo con lo que hoy expongo aquí. Pero les quiero hacer reaccionar con hechos. El simple hecho que el presidente George W. Bush haya creado tanta deuda que es impagable según los expertos, y como para reventarla vino Obama. Bueno, ustedes ya saben. De nuevo, una deuda impagable según los expertos. ¿Qué más podemos concluir? Yo no estoy deseando el fin de nada, ni me beneficio de nada. Solo estoy exponiendo hechos históricos y de la actualidad que indican lo que va a suceder. El mundo va hacia una dirección que ya se puede anticipar. Históricamente, cada cierto tiempo hay un reinicio, un reset económico. Esto ya ha pasado. El mundo ha pasado de la libra esterlina al dólar americano. Es mi opinión que no falta mucho para que haya otro reinicio, otro reset. Sé que algunos se enojan cuando yo lo llamo el dólar americano.
Seguido lo llamo el dólar americano no porque así se le dice en los Estados Unidos, sino que realmente lo es. Es el dólar americano, ya que en el continente americano y en la economía continental se utiliza. Es justamente el uso del dólar en todo el continente americano, inclusive en el mundo entero, que demuestra la importancia del dólar, la hegemonía que aún tiene en el mundo entero. Es innegable esto, pero la deuda nacional y la pérdida del más del 30% de su uso en las transacciones internacionales, y ni se diga que cada vez lo están reemplazando con otras monedas, inclusive el Bitcoin, que en el momento de la producción de este video, de este programa, un Bitcoin se cotiza a $6,200. Un Bitcoin. La hegemonía del dólar se diluye cada vez más. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Será el dólar para siempre o caerá? Pues ya sabes qué hacer. Despedaza la sección de comentarios con tu opinión. Yo los leo todos. Comparte este video y dale un like, pulgarcito para arriba. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Esto es Infoguerra, reportando para la blogosfera. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima.